Hola, buenas. Soy Iván Ábalos y estamos en Debates Abiertos. El motivo de este vídeo es porque os quiero exponer la preocupación que yo tengo hacia cuál es el porvenir, sobre cuál es el porvenir de España, a mi parecer, que no pinta nada bien en cuanto a lo que es la nación en sí española. Pienso que a partir de esta crisis de pandemia de coronavirus, el actuar político, las luchas de poder en el régimen partidocrático autonómico actual, lo que ha hecho ha sido desencadenar una serie de ejercicios del poder que han traspasado líneas que antes no eran imaginables. Bueno, imaginables sí, pero no eran posibles. Y ahora ya sí que son, al menos desde un punto de vista fáctico, se han traspasado. Con esto quiero decir que son las comunidades autónomas las que están no simplemente asumiendo competencias que a ellos no les pertenecen, porque no estoy de acuerdo en que este tipo de gobierno en el cual se está encaminando las autonomías sea algo que pertenezca a las competencias de estas mismas, sino que pienso que este tipo de gobierno es un gobierno de excepción y, por tanto, están adquiriendo dotes soberanas, porque están gobernando la excepción y están siendo capaces, bueno, teniendo la facultad o sin tener oposición a ella por parte del Estado central para restringir derechos llamados fundamentales. Por tanto, eso que se presupone que tiene que ser un ejercicio que solo puede realizar el soberano, estos nuevos príncipes autonómicos son los que los están llevando a cabo. Están decidiendo sobre la abstención y, por tanto, están restringiendo derechos de forma unilateral. Aunque haya un consejo interterritorial en que lleguen a un consenso de mínimos, ellos están decidiendo qué pueden y qué no pueden hacer los ciudadanos. ¿Bien? Hasta ahora había sido con el paraguas de un estado de alarma que se hizo desde instancias del Estado central. Hasta ahí, por lo menos, podemos entender que, de alguna forma, la responsabilidad última recaía sobre el gobierno de España y, con esto, sobre del Estado central. Además, siempre, hasta hoy, los jueces a índole nacional, el poder judicial, llamémosle, había impedido que se gobernara excepcionalmente, no siempre con éxito, pero dejando claro que no se podían restringir derechos fundamentales y estos ejercicios de gobierno excepcionales sin el amparo del estado de alarma, que pertenece al derecho de crisis y que está en el 116 de la Constitución española, junto al estado de excepción y el estado de sitio. El otro día nos levantamos con la noticia de que el Gobierno establece por decreto que el Supremo tendrá la última palabra en las restricciones que impongan las comunidades. Como todos vosotros sabéis, este paraguas, llamémosle así, este marco jurídico de estado de alarma, que luego hablaré de lo mal que está jurídicamente hablando, y cómo este mismo estado de alarma que termina el 9 de mayo es una misma concesión de poder a las comunidades autónomas que no estaba contemplado en un principio por la ley, pues bueno, ya una vez que termine este estado de alarma, ahora ya esperan que se pueda gobernar la excepción sin este amparo y unilateralmente, definitivamente, sin
sin el gobierno central cogiendo esa responsabilidad por las comunidades autónomas, ¿no? Entonces, esto es un avance más, para mí, sí, el que el Supremo apruebe esto es que definitivamente es un reconocimiento tácito de que las comunidades autónomas tienen un poder soberano. Como dice, el gabinete técnico avisa de los problemas prácticos del recurso exprés sobre las medidas COVID y lanza dudas sobre su constitucionalidad. Los letrados afirman que resultará muy problemático resolver los recursos en el breve plazo establecido y advierten de que puede que no se fije doctrina como pretende el Ejecutivo. Bueno, sobre todo aluden a cuestiones técnicas, aunque es cierto que ponen en duda su constitucionalidad, habrá que esperar. Quiero seguir hablando, retrotrayéndome al principio de la pandemia, de cómo ha habido una lucha entre el Estado central y comunidades autónomas, desde una instancia central y instancias autonómicas, y que esto no se corresponde a un proyecto, aunque los socialistas siempre han demostrado que ellos quieren una España que ellos la llaman federal, pero ellos empezaron centralizando el poder ante la sorpresa que les dio la pandemia, que se la encontraron de repente con un montón de problemas, de muertes, de contagios, y la forma de acometer más rápida y la menos problemática desde un punto de vista legal, aunque es verdad que no fue legal, porque, como he dicho, el estado de alarma no permite quitar derechos fundamentales, pero está dentro del estado de crisis, del derecho de crisis, y está dentro del derecho de crisis y es asumida por el Estado central. ¿Vale? Tenemos a Torra el 13 de marzo, como podéis ver, 13 de marzo de 2020, anunciando el confinamiento de toda Cataluña. ¿Vale? Dice Torra, él se erige diciendo, como príncipe soberano, diciendo que podemos decretar el confinamiento de Cataluña, pero necesitamos la colaboración del Estado en las infraestructuras que son de su competencia. Bueno, al menos, fíjate tú, le admite una competencia del Estado, ¿no? Tengo que decir que el gobierno de excepción no es competencia, porque es norma. Y como dice Smith, la excepción va contra la norma. Por tanto, no es competencia, sino que es soberanía de lo que estamos hablando. ¿Vale? Ante esto, también hay que decir, como aquí dice esta noticia, que no solamente fue Cataluña, Madrid también. Como dice la noticia, tal día como hoy, hace un año, a solo un día de que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, previa consulta con el rey Felipe VI, declarara el segundo estado de alarma de la democracia por un periodo inicial de 15 días, la Comunidad de Madrid ordenó el cierre de todos los locales hosteleros, a los que solo permitió prestar servicios a domicilio. La Comunidad de Madrid también tomó medidas de confinamiento, de restricción de derechos, de forma unilateral, ¿vale? Aquí pone lo de Cataluña también, que ya ellos ya cerraron Igualada, Òdena y diferentes municipios de Cataluña. Murcia también, otra comunidad gobernada por el PP, decretó el confinamiento en el litoral de la comunidad. Una medida drástica que afectaba a una población de 376.000 personas de los municipios de Cartagena, San Javier, San Pedro del Pinatar, etc. El País Vasco, como no, no podía estar fuera de esto y decretó el estado de alerta o emergencia sanitaria. Aquí tenemos pues una serie de comunidades, sobre todo gobernadas por la derecha, tanto la nacionalista periférica como la derecha nacional política española, que en sus respectivas comunidades quisieron gobernar la excepción de forma autónoma y soberana. Bueno,
Una vez ya que entramos en el estado de alarma, ya el centralizado, por supuesto, la primera reacción del gobierno, además respondiendo sobre todo a Torra, que era el más insistente en que Cataluña podía confinarse por sí misma, de que el virus no entendía de fronteras, ¿no? Algo que oportunistamente a Pedro Sánchez le funcionó ese discurso, pero que es en realidad, también hay que decirlo, ¿no? Y bueno, aquí quiero ir al BOE, porque aquí habla de los estados de alarma, de sitio, bueno, el BOE, en lo que es la ley orgánica que habla de los estados de alarma, de sitio y de excepción, y dice en el artículo 5, cuando los supuestos a que se refiere el artículo anterior afecten exclusivamente a todo, es decir, el artículo anterior habla de el uso de facultades que le otorga el artículo 116.2 de la Constitución, podrá declarar el estado de alarma en todo o parte del territorio nacional cuando se produzca alguna de las siguientes alteraciones graves de la normalidad, ¿no? Y aquí pone que, ¿no? Catástrofes, calamidades, crisis sanitarias, paralización de servicios públicos, bueno, situaciones de desabastecimiento. Y el artículo 5 dice que el artículo anterior afecta exclusivamente o parte del territorio de una comunidad autónoma. El presidente de la misma podrá solicitar del gobierno la declaración del estado de alarma. Por tanto, solicita del gobierno. Quiere decir esto que es el gobierno el responsable. El presidente de la comunidad solamente puede solicitarlo. En el artículo 7 dice a los efectos del estado de alarma de la autoridad competente será el gobierno o por delegación de este el presidente de la comunidad autónoma cuando la declaración afecte exclusivamente a todo o parte del territorio de una comunidad. Por tanto, la comunidad, esta crisis al ser pandémica no puede afectar solo a un territorio aparte de él. Entonces, ni siquiera la comunidad autónoma puede gobernar la excepción por sí sola. Simplemente, pues bueno, tiene que ser el gobierno central quien asuma las responsabilidades y la gestión. Hemos visto como este estado de alarma en el que estamos ahora, por tanto, es ilegal en el sentido de que la gestión del estado de alarma ha sido por obra de lo que yo llamo los nuevos príncipes soberanos de España, que son los gobiernos autonómicos. Entonces, bueno, esa ilegalidad del actual estado de alarma no fue la del primer estado de alarma, era impensable eso al principio, jurídicamente hablando. Entonces, en el primer estado de alarma, el Estado central fue quien gestionó a su manera, como pudo, de una forma ineficaz, ineficiente, porque también es verdad, son unos inútiles, pero bueno, ya empezaron, ante esa ineficacia del gobierno, las comunidades autónomas oportunistamente a intentar ellas coger el control de la situación. Castilla-La Mancha denunció, estamos hablando del día 4 de abril de 2020, que Turquía le había requisado 250 respiradores y espera una queja diplomática, ¿no? Exigiendo a España. Pero a Castilla-La Mancha aquí podemos ver cómo está gestionando la adquisición de material sanitario de forma unilateral y cómo está también otras comunidades. Lo que pasa es que Castilla-La Mancha era la que más respiradores pidió y era la que salió en portada de todos los periódicos. Como vemos aquí, poco después, estamos hablando ya del 4 de abril, el mismo día, Turquía permitiría el envío de los respiradores comprados por España, dice. Comprados por España, claro, es que España es quien tiene que decirle a Turquía que Castilla-La Mancha es España y que es ella la que quiere los respiradores. Es España el país conocido por el resto del mundo y no Castilla-La Mancha, ni Cataluña, ni País Vasco, ni Andalucía. Por tanto, aquí hay una realidad que explica la importancia de la nación española, ¿no? Sin embargo, bueno, esta gestión unilateral de las comunidades autónomas a la que tuvo que acudir la diplomacia española para salvarla, no solamente fue protagonizada por Castilla-La Mancha, sino también, como podemos ver aquí, también por Navarra, ¿vale? Y
y alguna comunidad autónoma también, como País Vasco, que creo que lo pongan por aquí, a los que suman otros 16 para Navarra, País Vasco y Cataluña, según este proveedor, ¿vale? Pues como podemos ver ya, en abril de 2020 ya empezaban las comunidades un poco a actuar por su cuenta. Nos pasamos a otra noticia, ya estamos en el 21 de abril y esta noticia ya se empieza a plantear cómo va a ser la desescalada. Comunidades como la del País Vasco han elaborado ya su propio plan para volver a la normalidad, con medidas en los ámbitos sanitarios. Es decir, las comunidades autónomas y los gobiernos autonómicos están continuamente presionando porque ellas quieren tomar en algún momento la iniciativa y quieren recuperar el protagonismo político de sus territorios, ¿vale? En Cataluña y Castilla y León apuestan por ampliar el confinamiento total y el gobierno ha llegado a sugerir una espera de 14 días de caída de contagios y muertes. El gobierno valenciano buscará si esta semana los datos son favorables. El inicio de la transición que, según postulan inicialmente, no tenía por qué ser homogéneo. Bueno, aquí cada comunidad quiere su protagonismo y que se le tenga en cuenta. Bueno, seguimos con esta noticia porque ya el 28 de abril, como podéis ver aquí, esta noticia titula El camino a la nueva normalidad. Olvidemos que este fue el término elegido por el gobierno, la nueva normalidad. Bueno, sin ponerme a hablar sobre este término tan confuso, pues bueno, establece la provincia como el territorio sobre el cual actuar. Como podemos ver aquí, dice, la desescalada de la crisis del coronavirus será gradual y asimétrica, tomará como unidad las provincias y las islas y seguirá 4 fases que culminarán, si todo va bien y no hay que dar pasos atrás, a finales del mes de junio. Entre 6 y 8 semanas, según explicó este martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al término de un larguísimo Consejo de Ministros en el que el Ejecutivo repasó pormenorizadamente qué sectores y bajo qué condiciones podrán ir recuperando la actividad en cada una de las fases. Bueno, los primeros territorios que podrán aplicar medidas de desescalada serán islas. Nunca habla de comunidades, solo de provincias o islas. Formentera, Gomera, Hierro, Larga Graciosa, a partir del 4 de mayo. Luego, el 11 de mayo, ya empezarán el resto de territorios. Será posible, además, aplicar fases específicamente a territorios por debajo de la provincia, comarcas o municipios, a petición de las comunidades autónomas. Aquí sí queda a las comunidades autónomas y, por supuesto, previa autorización del Ministerio de Sanidad. Simplemente establece a las comunidades autónomas como pues la capacidad para pedir, simplemente, pero nunca dirigir el gobierno de la excepción. Hay una reacción por parte de las comunidades autónomas, ¿vale? Esta noticia titula, con foto en portada de Ayuso, las comunidades se plantan ante la desescalada por provincias de Sánchez. Quedaros por provincias, claro. Las provincias son territorios administrativos históricos españoles anteriores a las comunidades autónomas que se concibieron como delegaciones del gobierno central. Por tanto, las provincias es una son contrarias en el objetivo de las comunidades, porque las provincias son descentralización administrativa del gobierno. No hay no es un gobierno en sí, sino es el propio gobierno repartido por España, el mismo gobierno central de Madrid repartido por España, ¿no? Sin embargo, pues claro, las comunidades autónomas se quejaron porque ellas querían ser las protagonistas. La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, tan aclamada y tan aplaudida hoy, reprochó, estamos hablando de un día después de la noticia que he puesto, cuando anunciaron la fase de la desescalada, el 29 de abril, la anterior noticia era del 28 de abril. Reprochó al Ejecutivo que haya generado incertidumbre con sus escasas concreciones de la desescalada. Y el presidente de Murcia, también del PP, Fernando López Miras, ha reprochado que no se haya consensuado con las comunidades una hoja de ruta que, en su opinión, genera más incertidumbre y más falsas expectativas entre la población. También el presidente gallego, Núñez Feijóo, cree que el plan de desescalada presenta algunas luces, pero muchas sombras, y denuncia que no ha sido negociado ni consensuado con las comunidades. Bueno, esta es la reacción de
de las comunidades ante ese protagonismo que adquirían las provincias. Bueno, quiero rescatar esta noticia porque también anuncia, refleja un poco cuál era, por parte de Díaz Ayuso, pues esa actitud también autonómica que tenía a la hora de ver el problema que había en España, ¿no? Díaz Ayuso anuncia la compra de 14 millones de mascarillas FFP2 para todos los madrileños. Claro, obviamente gobierna a los madrileños, ¿no? Pero Díaz Ayuso, también como hemos podido ver en esta campaña electoral, siempre habla de los madrileños y habla de Madrid como un territorio distinguido de España, como puede hablar cualquier nacionalista. Es cierto que Madrid, no, por su centralidad, su capitalidad, su historia, no va a llegar a los límites que han llegado otras comunidades, pero la actitud, el gobierno que se hace siempre es sobre la parte del territorio y, por tanto, la instancia autonómica madrileña solo piensa en ese propio territorio. Por tanto, aquí quiero recordar que las comunidades autónomas son el cáncer de España y que las comunidades autónomas lo que van a fomentar siempre va a ser la gobernabilidad de su territorio y, por tanto, van a ir en una dirección más fragmentadora de España. Termina la desescalada y entonces ya el gobierno central cede, ya una vez que se ha solucionado el problema en ese momento. Claro, el gobierno ya se olvida, porque son así de irresponsables, ya bajo los casos hay muchísima menos incidencia, los hospitales están bastante más relajados y ya se olvida, ¿no? Entonces ahí ya lo deja un poco a suerte de lo que venga. Y entonces aparece un nuevo brote en varios sitios de España, pero es significativo el de la comarca del Segrià en Lérida. Y aquí ya el gobierno ya tiene la excusa perfecta para gestionar lo que en principio quería hacer, que es la excepción, ¿no? Y hay una respuesta por parte de un juez de primera instancia de que el gobierno pida, sin pedir el estado de alarma, confine el Segrià. Por tanto, jurídicamente aún todavía es impensable que las comunidades autónomas puedan gobernar la excepción. ¿Vale? Hay que decir que este juzgado es de primera instancia. ¿Vale? Podemos recordar que, aparte de este problema de la Segrià, también en Guipúzcoa, en una comarca, también hubo problemas. De hecho, aquí no hubo, que yo recuerde, ningún juez que impidiera ese cierre, o sea que había jueces que ponían trabas, pero había otros donde podían realizar confinamientos, ¿no? Si los juzgados a los que pertenece ese territorio no se pronunciaban en contra de ello. Recuerdo que las elecciones de Euskadi se hicieron, de las elecciones del País Vasco, se hicieron con un confinamiento en una serie de poblaciones y esos votantes no pudieron ir a votar. Y bueno, nadie dijo nada en contra, ¿no? También hay que recordar que Feijóo también confinó una comarca de Lugo. Pero es verdad que las comunidades, en numerosas ocasiones, a la hora de confinar, cuando se iban encontrando con nuevos brotes, se encontraban con trabas jurídicas como las que se encontró aquí el gobierno de Cataluña al querer confinarlas y al querer restringir derechos. Aquí tenemos, en esta noticia, ya avanzando, vamos al 31 de julio de 2020. Todas las claves para entender la conferencia de presidentes. Hay que decir que las conferencias de presidentes, antes no lo he dicho, durante el primer estado de alarma ya existen y se hacen vía conferencia, ¿vale? Y hay numerosas. Desde que se hizo la pandemia ha habido varias conferencias de presidentes y bastante importantes porque aquí sí que han sido vinculantes y han establecido una relación de fuerzas diferente
ya que han sido vinculantes a la hora de gobernar España, puesto que han servido para llegar a lo que vengo denunciando, ¿no? A que las comunidades autónomas hayan tomado más protagonismo en esta situación excepcional de la política. Bueno, aquí dice que la Conferencia de Presidentes es el órgano de máximo nivel político de cooperación entre el Estado y las autonomías. Es la cúspide de la cooperación multilateral en nuestro país y reúne al jefe del Ejecutivo Central con todos los presidentes regionales, además de las 2 ciudades autónomas. Fue una idea del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que lo convocó por primera vez en el Senado el 28 de octubre del 2004, que la organizó 4 veces, mientras que su sucesor, Mariano Rajoy, solo 2. La última presencial fue una organizada por Rajoy en 2017. Hay que decir que antes de este 31 de julio, como he dicho antes, ya había habido conferencias de presidentes a nivel online, ¿no? Y porque, bueno, el gobierno contó de alguna forma con las comunidades para estar en contacto. Pero esta conferencia de presidentes que he seleccionado, que es la de San Millán de la Cogolla, que tuvo lugar en San Millán de la Cogolla el día 31 de julio, fue presencial y para mí fue constitutiva de este nuevo, llamémosle régimen, no quiero decir régimen político, pero sí esta nueva configuración de poder en España que se está configurando. No ha terminado todavía, pero que está en ello, y yo creo que aquí se dieron las pautas. Bueno, saliéndome de la historia, voy a avanzar. ¿De qué se va a hablar? Bueno, los 2 principales asuntos serán la situación epidemiológica y el reparto de fondos europeos. Respecto a la primera cuestión, este órgano se reúne en pleno ascenso del número de contagiados. El Ministerio de Sanidad concretaba este jueves que desde que finalizó el estado de alarma se han registrado, bueno, bien, no sé cuántos casos, principalmente en Cataluña y Aragón, que, bueno, esa zona de Lérida y la parte de Aragón que colinda con Lérida, pues una zona de jornaleros, pues allá es donde más problemas ha habido este verano, el de 2020, con los brotes, y de hecho esa fue la razón por la que el gobierno quiso confinar unilateralmente el Segrià. Bueno, ante todas estas trabas jurídicas hay que decir que en esta conferencia de presidentes lo que se hace ya es, en primer lugar, ya pedir que arregle esto el gobierno central para que los presidentes puedan tener más, pues tener capacidad para gobernar esto, ¿no? Claro, aquí hay que establecer una relación triangular entre presidentes autonómicos, presidente central y el Poder Judicial, ¿no? El Poder Judicial aquí juega también, como he dicho antes, una importante, porque el gobierno está entre ambos, ¿no? Está entre los problemas jurídicos que pueda acarrear ciertas decisiones y entre las peticiones de la oligarquía política española, que se está centralizando cada vez más en las autonomías, ya no tanto en los partidos a nivel nacional, sino en las autonomías. Por supuesto, la partidocracia existe y sigue habiendo incluso partidos en las autonomías, pero cada vez es a través de instancias autonómicas como el poder en España pues tiene más vigor, más fuerza, ¿no? Bueno, no os olvidéis que también lo que importa es la guita, como se suele decir, la guita, ¿no? La pasta, ¿no? Y entonces, el reparto de los fondos europeos era algo importante. Mira, aquí pone el propio presidente gallego, Feijóo, ha calentado el patio horas antes diciendo una cosa es una nación descentralizada y otra una nación descoordinada. Bueno, aquí ya metiendo presión, ¿no? Como diciendo, no, yo no quiero descentralizar, ¿no? Bueno, también Feijóo no quiere aparentar que es una persona de índole regionalista, nacionalista, periférico, porque lo es, por mucho que lo disimule, y bueno, pues dentro de su retórica, pues él lo que muestra siempre es un interés de gobernar él y él ser el protagonista y él tener su autonomía de gobierno, ¿vale? Y ir a más, por supuesto. Bueno, hay que decir que Quim Torra se desmarcó, aunque Cataluña no. Quim Torra en Cataluña fue, pero no fue Quim Torra. Íñigo Urkullu sí que acudió. Y bueno,
voy a pasar, porque claro, esto lo que genera ya es una petición, un gobierno que a partir de esta petición de las comunidades autónomas quiere conceder, pero tiene al Poder Judicial enfrente que lo tiene que ir lidiando y cada vez comiéndole más terreno al Poder Judicial y por tanto al Estado central, ¿no? Ya nos vamos a esta noticia que dice que las comunidades autónomas marcan distancias con la oferta de Sánchez sobre el estado de alarma. ¿Por qué? Porque el estado de Pedro Sánchez, la solución que vio es hacer una triquiñuela, como todo lo que hace la clase política española, siempre son triquiñuelas, siempre es buscar subterfugios y engaños para saltarse la ley o hacer lo que quieran, ¿no? Entonces, Pedro Sánchez hay que acordarse de que ofreció a las comunidades un estado de alarma individualizado, donde cada comunidad podía ir al Congreso a defender su estado de alarma individualizado y el gobierno central siempre iba a estar de acuerdo, ¿vale? Que no se piense la gente que los partidos y el Congreso se iba a oponer a esto, ¿no? Pero claro, aquí las comunidades autónomas se desmarcan de esto porque, bueno, no quieren volver a esa figura jurídica del estado de alarma. El estado de alarma es un marco jurídico, como he dicho antes, que permite que se pueda gobernar la excepción y además, bueno, el derecho de crisis lo que hace es poder volver al mismo sitio una vez que pase esto, ¿no? Claro, cuando ya cada vez más se va en contra de la ley, lo que nos encontramos es con que cuando volvemos a una situación normal ya, pues hay una nueva normalidad, porque, bueno, arbitrariamente se ha ido gobernando fuera de la ley y se han ido conquistando cuotas de poder que antes no existían al Estado central. Bueno, vamos a ver. Cataluña, por supuesto, está en desacuerdo. Dice que el estado de alarma no es una herramienta imprescindible y está en contra, ¿no? Dice Quintorra que ahora parece que el virus sí que entiende de territorios. Claro, ahí, bueno, ahí devolviéndosela un poco a Sánchez por la contestación que es el que le dio, ¿no? Al principio de la pandemia. Castilla y León y Cantabria dice: la solución no es ofrecer a las comunidades autónomas el estado de alarma para su territorio, figura que ya existe desde hace casi 40 años. Llevamos meses pidiendo una herramienta sin tener que recurrir al estado de alarma. Con una curva epidemiológica disparada en algunas áreas de la Comunidad de Madrid, su presidenta Isabel Díaz Ayuso ha dicho que solicitará todo aquello que haga falta para proteger la salud de los ciudadanos, si es necesario, aunque ha sostenido que no nos podemos permitir confinamiento. Bueno, y prosigue Díaz Ayuso: no se puede pasar del estado de alarma a la nada y a la ausencia, como ha ocurrido este verano, y de la nada y de la ausencia otra vez al estado de alarma. Tiene que haber una estrategia de país y confianza en las comunidades autónomas. Aquí vemos cómo, dentro de toda su retórica, ella pide que la gestión autonómica, o sea, ella está en favor de ser quien maneje el gobierno de la excepción en su territorio, que no sea el gobierno central. Ella pide con su retórica esto. Su homólogo andaluz, también parecido a ella. Bueno, esto hay que añadirle que en estas fechas, el 27 de agosto del 2020, Feijóo rechaza el estado de alarma que propone Sánchez y propone al gobierno una ley de salud pública, es decir, un derecho ordinario que pueda permitir a las comunidades gobernar estas situaciones de excepción sin necesidad del paraguas jurídico del derecho de crisis, como puede ser lo que se proponía. Por tanto, Feijóo también quiere romper o quitarle al Estado central la capacidad de responsabilidad, al fin y al cabo, de la gestión de
de este tipo de situaciones excepcionales, que al fin y al cabo, como he dicho antes, son soberanas. Por tanto, lo que hacen es reclamar soberanía. Si seguimos para adelante, al final, bueno, Feijóo se ve, porque Feijóo al final hizo una ley, propuso una ley orgánica, Sánchez no le hizo caso, al final, como podemos recordar, en noviembre, el 9 de noviembre se hizo el estado de alarma este que tenemos hoy, como he dicho antes, que no es jurídicamente, ya le habían comido un terreno al permitir a las comunidades, al Estado central, al permitir a las comunidades gestionarlo, como se ha venido viendo, que no tuvieron además ningún reparo en todos cerrar perimetralmente cada territorio, lo primero que hicieron, o de lo primerito, y poner fronteras internas que no han servido absolutamente para nada, más que para quizá distinguirse como territorios autónomos plenamente. Y bueno, aquí finalmente, pues bueno, esta noticia es del adelanto ahora hasta el 23 de febrero de 2021, cuando ya Feijóo decidió ya hacerse una ley propia para Galicia, que bueno, no va a ir a ninguna parte, pero ya vemos sus pretensiones de gestionar la pandemia unilateralmente y restringir derechos unilateralmente. Ya sabemos que la vacunación obligatoria era una de sus cosas que son en principio anticonstitucionales, y él quería que bajo su ley pues se llevara a cabo. Bueno, quiero avanzar, terminando aquí con Feijóo. Estábamos en agosto, he hecho este inciso con Feijóo para terminar con él. Estábamos en agosto y bueno, nos pasamos al 1 de septiembre de 2020, donde el gobierno avanza en comerle terreno también al judicial, porque dice, el gobierno quitará a los jueces de base, es decir, a los juzgados de primera instancia, que eran los que, en primer lugar, había miles de denuncias, tanto al gobierno como a los gobiernos autonómicos, por las decisiones que se estaban tomando, pero también por las trabas jurídicas que estaban encontrando los gobiernos autonómicos para gobernar la sección, ¿no? El gobierno quitará a los jueces de base la decisión sobre el COVID tras varios reveses, ¿no? Dice la noticia. Bueno, pues es que el gobierno lo que quería es que decidieran los tribunales superiores de las comunidades autónomas y no los juzgados de base. Por tanto, aquí ya se le come un terreno y luego, pues obviamente, posiblemente más fácil, ante esta situación, pues es más fácil, o ha sido más fácil, hacer el estado de alarma de que se inició el 9 de noviembre. Bueno, como podéis ver aquí, esta noticia que la he cogido de la misma página del PSOE, el mismo 26 de octubre, Sánchez anuncia a los presidentes autonómicos que las comunidades autónomas van a ejecutar el 50% de los proyectos y fondos del plan de recuperación. Y a esto hay que añadir que la propia presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, acudió a esta conferencia de presidentes. Por tanto, puso en contacto directo el gobierno central a los presidentes autonómicos con las más altas instancias de la Unión Europea. Para que veáis cómo esta decisión de cerrar perimetralmente las comunidades autónomas no tiene ninguna base sanitaria, sino que yo creo, en mi opinión, que ha sido para marcar territorio de cada comunidad. Entonces, mira, la comunidad, refiriéndose a la valenciana, Ximo Puig, cierra sus fronteras 7 días y endurece las medidas en 31 municipios. Dice, Puig reconoce que la decisión se toma por solidaridad con otras autonomías y por la inacción y confusión de otros, en referencia a Madrid y su cierre por días. Es decir, la comunidad valenciana no necesitaba, o sea, quiere decir que no tenía problemas, como sí otras de brotes fuertes, por lo que en un principio no tenía esa necesidad, que es el pretexto que utilizaron otras comunidades para cerrar, pero aunque no la tenga, cierro, ¿no? ¿Por qué? Por solidaridad, por lo que me da a mí la gana.
Bueno, con esto yo creo que ha quedado claro cómo se ha ido poco a poco comiendo terreno al Estado central y al Poder Judicial, y poco a poco vamos hacia una situación pues muy peligrosa para mí en España. Como he dicho antes, todo esto que he mostrado para mí es un proceso constituyente de un nuevo poder en España que es más fraccionario, se va a fraccionar más España. No digo que vaya a desvanecer, pero sí que esa idea de federalización, por decirlo de una forma, porque no es una federación en sí, porque no es una unión entre estados independientes, sino que es una descentralización hasta el punto de considerar estados, aunque sean unidos a las comunidades autónomas, pues se ha llevado a cabo de esta manera. Por tanto, no ha sido una actuación, un proceso formal que haya llevado a esto. Formal quiero decir, convocado unas Cortes Constituyentes o un proceso muy limitado en el tiempo y en la acción política para que expresamente hacer un Estado en España de este tipo, pero sí que fácticamente por los hechos políticos y por cómo se ha desencadenado la política en este último año, pues hemos acabado en una especie de federalización de España, fácticamente. Y, como he dicho antes, yo creo que todo acto político tiene consecuencias jurídicas. Es inseparable la política de lo jurídico. Por tanto, yo creo que se ha avanzado en una dirección a la cual no va a haber un retroceso, por lo menos no total, de la situación. Y bueno, por último, quiero deciros que en Debates Abiertos ya llevamos un año hablando de esto y advirtiendo de este peligro. Os recomiendo programas. Cuando empezamos a hablar de esto fue en este programa, Las autonomías y la destrucción de España, hace 9 meses, y un poco más arriba, más adelante, hace 8 meses, la deriva del Estado autonómico puede romper España. Entonces yo os recomiendo esos dos programas ya de hace muchos meses, donde ya venimos avisando de esto que nos está dando la razón y parece ser que se está de alguna forma materializando, y tememos que el porvenir de España vaya en esta dirección. Para mí ya está presente. Por tanto, con esto termino y muchas gracias a todos los oyentes por haberme aguantado aquí todo este tiempo para explicar esto, y nada, os esperamos en el próximo programa. Un saludo.